Impresionado. Así ha quedado el candidato socialista a la alcaldía de Valencia tras visitar el Forn d'Alcedo ante la lamentable situación de los accesos y de las instalaciones que se encuentran a las afueras de este barrio valenciano. Es impresionante la situación en la que están los vecinos. Yo creo que sinceramente es momento de que alguien digamos, se comprometa, y nosotros lo vamos a hacer con el barrio. Primero, tiene unos accesos que están en una situación muy lamentable. En segundo lugar, tiene una conexión con Sedaví, que es hacia donde los vecinos tienen que ir a realizar sus actividades cotidianas, como las compras y otras, en el que están padeciendo un alto riesgo, además, porque es una zona de notable tráfico por las mañanas y que está en muy malas condiciones, muy estrecha para pasear. Y además hemos visto que tienen instalaciones como una cementera dentro del propio barrio, que parece algo propio de un país del tercer mundo y no de las condiciones a las que evidentemente un país desarrollado debe ofrecer a sus vecinos. Joan Calabuig ha aprovechado la visita a las pedanías del sur para anunciar ante los medios de comunicación que le esperaban en la torre, donde se encuentra el complejo urbanístico Sociópolis, que creará 10.000 puestos de trabajo a través de un nuevo plan de vivienda que contempla la construcción de viviendas para jóvenes y el aprovechamiento de los 170 millones de euros procedentes del Plan-E y que el ayuntamiento mantiene paralizados. Hay dos propuestas que nosotros claramente planteamos. Por un lado, tenemos un claro compromiso de que en esta ciudad se construyan en los próximos 4 años 1.000 viviendas destinadas a los jóvenes, viviendas con alquileres asequibles. En segundo lugar, también quiero resaltar otra cuestión importante en el ámbito de la vivienda que me parece esencial, y es el hecho de que hay 170 millones de euros que no se están utilizando para la construcción de viviendas y la rehabilitación de viviendas de los planes estatales que hay para nuestra comunidad. Lo que quiero decir es simplemente con dos medidas que nosotros pondríamos en marcha el 22 de mayo, si los ciudadanos nos dan su confianza, en esta ciudad se podrían inmediatamente poner en marcha la creación de 10.000 empleos, y en una ciudad que en estos momentos tiene 70.000 desempleados y para la cual, desde luego para su ayuntamiento, no ha sido la lucha contra el desempleo una prioridad. Me parece fundamental el que ese compromiso, esa prioridad nueva que sería el empleo, se haga realidad. Y se haga realidad porque, insisto, tendríamos ya oportunidades sin añadir recursos a lo que hay, sin grandes cambios ni necesidad de buscar nuevos recursos. Con lo que tenemos ya a mano en esta ciudad podríamos crear directamente cerca de 10.000 empleos para reactivar la economía de la ciudad, lo que a mí me parece algo absolutamente fundamental.